Buenos días, ¿cómo andan? Estaba pensando compartir con ustedes una de las definiciones que a mí me gustan sobre innovación, que quisiera que tomen nota porque vamos a conversar, y tiene que ver con, o yo lo entiendo así, con la introducción de cierta anormalidad en la normalidad. Entonces, cuando mi abuela, que ya tiene 90 años, húngara, me pregunta de qué trabajo, por supuesto no le puedo explicar, y últimamente le empecé a decir que yo ayudo a los equipos, a los sistemas, a las sociedades, a las organizaciones, a introducir ciertas dosis de anormalidad. Entonces, les quiero hacer una pregunta. Yo imagino más o menos la respuesta cuál va a ser. Levante la mano, por favor, ¿quién de ustedes se siente normal? Bueno, bastante bien. ¿Puede levantar la mano quién se siente anormal? Bueno, tenemos un problema, ¿eh? Al gobierno de Acrea les puedo decir que tenemos un problema. Si alguien les dijera que vos sos anormal, ¿te suena atractivo? Bueno, tenemos a unos locos por allá atrás. La anormalidad siempre se relaciona con la locura, ¿no? Con algo que no es sano, con algo que no es bueno. Y cuando estudiamos el desarrollo económico de una sociedad, de una organización, de una empresa, un consejo podría ser, y que me lo diga a mí también, en mi propia empresa, es ojo con relacionar la anormalidad con la locura. Porque entonces puedes llegar a querer distanciarte de la anormalidad, porque de lo contrario te volvés loco. Bueno, acá la propuesta que les voy a hacer es a que empecemos a amigarnos con la idea de la anormalidad. Anormal. Si lo ponemos en términos económicos, que muchos de ustedes manejarán algunos modelos, en términos de Gauss, una campana de Gauss, podemos imaginar que los anormales, ¿dónde están? En los costados, en los extremos. Sobre todo en un primer extremo, ¿no? Todos los sistemas crecen porque hay algunos anormales. Y luego estamos los normales que, che, mirá ese anormal, le fue bien, ¿lo seguimos? Y después hay otro al final que dice, no, yo no lo sigo ni al que lo siguió. Entonces los sistemas perecen, se mueren. Cuando digo sistemas es un equipo, una empresa, una familia. Se mueren, dejan de existir, dejan de vivir, dejan de moverse, porque la mayoría decidió querer seguir siendo siempre normal. Ya está. Terminé. Yo quiero introducir e invitar a 4 personas con quienes vamos a conversar, que son 4 empresarios, que se dicen a sí mismos normales y que todavía no los he convencido de que en alguna medida son anormales. Por eso los convencí cuando les dije, bueno, mira, hagamos una cosa, sos normal, pero presentás alguna dosis de anormalidad. Algunos de ellos presentan varias dosis de anormalidad, no voy a decir quién, ustedes podrán verlo. Estas 4 personas representan a 4 empresas, o a más de 4 empresas, y quisiera que se los presente ahora, por favor. ¿Basta? Gracias. ¿Allá o acá? Bueno, muy bien, muchas gracias, muchachos, no me abandonaron. Yo les pedí que no me abandonen, recién estábamos atrás. Les voy a contar cómo va a suceder esta conversación. Vamos a realizar una conversación entre los 4, entre los 5, diríamos. Algunas preguntas que están, pongámoslo así, en una partitura que hemos diseñado y nos hemos tomado la libertad de improvisar sobre esa partitura. Mucho se habló acá, si no me equivoco, sobre lo que es Big Data. ¿Verdad, no? Big Data.
Bueno, yo quiero plantearles algo totalmente distinto. Olvídense del Big Data ahora y vamos a pensar en el Small Data. Small Data, mucho escrito hoy en día sobre Small Data. La anormalidad de los sistemas, lo nuevo, lo porvenir, no está en el Big Data, está en el Small Data. Aquel gesto, aquel dato, aquella cosa pequeña que alguien vio y que alguien no vio y que si lo capitaliza lo convierte luego en big, en grande. En las conversaciones que vamos a tener ahora, a lo largo de las conversaciones, vamos a pasar por muchos small data, por muchos datos pequeños, historias, anécdotas, procesos, que muestran lo que yo llamo el lado B. Nos hemos cansado de leer libros e historias que hablan del éxito, de los logros, pero luego cuando vos hablas con la persona que fue protagonista de eso, te cuenta otras cosas que no estaba escrito en los libros. Te cuenta historias, te cuenta tropiezos, te cuenta sucesos, y de eso es lo que queremos hablar ahora. Así que vamos a estar un rato conversando. Muchas gracias, muchachos, por haber venido. Tengo un machete acá, ¿eh? Vamos a comenzar por mi amigo Marcelo. Marcelo se dedica a varios negocios, pero quiero hacer una pregunta muy específica. Marcelo, no sé qué edad tenías en 1986, ¿20 y pico? Sí, 25, 26. Sí. 26. ¿Te habías recibido de? Había terminado agronomía el año pasado, que para mí fue un trote más que una carrera, porque me costó un poquito. Así que ahí estaba recién recibido, sí. Contanos, ¿qué pasó cuando volviste a Deró? Bueno, ahí me fui a laburar con el viejo ahí a Deró. Y el año 86 vivíamos cuando yo llegué, había una inundación casi peor que la que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero realmente fue el primer golpe fuerte que la empresa de mi viejo sentía por cuestiones climáticas, digamos, ¿no? Y eso a mí me cambió la cabeza. Cuando estuve casi todo el año, después me fui a trabajar afuera porque ahí un par de años, ahí no había mucho para hacer, pero me quedó la cabeza seteada con el tema del riesgo que era estar en un solo lugar, por más que era una producción diversificada, pero estábamos en un solo lugar geográfico. Entonces eso fue algo que para mí me llevó a tener permanentemente en la cabeza el tema de diversificación, y no solamente de zonas, sino de actividades, buscar otras actividades extra agropecuarias, ¿no? Que eso, por lo menos a mí pasa, que son procesos que como que le voy poniendo nombre cuando en un momento determinado me doy cuenta de lo que estoy haciendo, pero en el camino voy caminando. Pero bueno, fue algo muy determinante para mi futuro, digamos, ¿no? ¿Te pasó algo con tratar de no depender de algunas variables, verdad? Algo de eso sentiste. Sí, bueno, la externalidad del clima fue de un impacto fenomenal, y algo que no podés manejar y que tiene tanto impacto no me cerraba demasiado. Entonces era buscar la manera, o lo que intento hasta hoy, ¿no? Es buscar la manera de poder manejar la mayor cantidad de variables posibles, y las que no, ver cómo las puedo, en cierta forma, aplacar ese impacto, digamos, ¿no? Que creo que es lo que hacemos todos, ¿no? Pero buscando diversificación, ¿no? Bien, vamos a volver sobre esto de qué pasa cuando no controlamos algo, ¿no? Cuando no controlamos algo. Si nos quedamos ahí en la protesta o intentamos de algún modo construir un sistema distinto. Contanos vos, Rodolfo, que estás en el negocio de la lechería, sí, si puedes ser preciso en cuáles son las 3 cosas, si se puede decir así, que vos considerás más relevantes, no quiero decir éxito, que te ayudan a seguir viviendo y moviéndote. Bien. Bien, con respecto a la producción lechera, también es un proceso que fuimos aprendiendo, no es que de un día al otro uno dice, esta es la receta, y creo que fueron construyéndose esas condiciones.
Antes que nada, lo que detectamos en un determinado momento es que no hay, digamos, producción lechera sin personas, y pusimos, digamos, en el centro del foco a la persona, en el bienestar de la persona, como factor totalmente determinante para que sea exitosa, digamos, la producción. A partir de ahí también uno empieza a pensar en el bienestar animal y empieza a pensar en otro tipo de factores que son más ligados, digamos, a la productividad misma. Pero el hecho de generar estas condiciones para que se puedan expresar y sentirse bien las personas y los animales es lo que en definitiva genera un resultado, yo diría, no extremo en número, pero sí estable a lo largo del tiempo, que te da, digamos, una cierta seguridad y te da una cierta tranquilidad, que en definitiva eso se contagia y hay un cierto ambiente de contención y donde las personas se sienten también cómodas sabiendo que esa contención se ha construido entre todos. O sea, esto no es un trabajo individual para nada y tampoco es una situación que se logre de un día al otro. Y hay muchos pasos de errores y de sufrimiento y de pasarla mal, por la cual uno va encontrando de a poquito el camino, porque obviamente no quiere volver a recaer en esa situación de tensión, ¿no es cierto? Bien, o sea, creo que lo que Rolfi trae acá es como una nueva ética del cuidado. ¿Perdón? Una nueva ética del cuidado, ¿no? Es cuidar, vos decís, los animales y cuidar a las personas. Algo que parece obvio, pero ¿por qué lo mencionas en primer lugar? ¿Por qué lo menciono? En definitiva, es como uno se trata a uno mismo a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. O sea, distinto es si me posiciono 20 años atrás de cómo uno empieza y de cómo uno está hoy parado. Hace 20 años atrás, posiblemente los impulsos que me llevaban era decir, quiero armar algo, quiero ganar dinero, quiero ser visto, quiero ser reconocido, quiero ser un miembro que está dentro de los que mejor hacen las cosas. O sea, hay una situación de arrastre que es más fuerte que uno y vas muchas veces con una energía importante y no vas tomando en cuenta lo que vas dejando de lado. Y si me posiciono más hoy, o sea, de los 20 años al hoy, en algún momento te das cuenta de que como estás tratando al resto, en realidad es como te estás tratando a vos. Y ahí es donde yo digo, si yo me empiezo a tratar mejor, es porque estoy empezando a tratar mejor la gente con la que trabajamos juntos, estoy tratando mejor los animales con los cuales nos dan de vivir a nosotros y las plantas. Y bueno, ahí es donde se generó el círculo virtuoso de que si yo estoy mejor, los que me acompañan están mejor, y acá no es tampoco cuestión de decir, te voy a explicar cómo tenemos que estar mejor. Con que uno ya esté mejor ya actúa por derrame, o sea que eso es lo positivo. Es como que se transmite ese estado de ánimo en el equipo con el cual trabajamos. Pues si se despertaran los viejos constructores del management, 120 años atrás, estarían a las patadas. Vos tenés que tratar casi mal a los recursos, tratando de exprimirlos para lograr mejores resultados. Como que se impone algo nuevo, ¿verdad? Acá. Sí, o sea, venía de una línea muy verticalista, una escuela de vida y de legado del hacer caso, del hacer las cosas porque en definitiva así se tienen que hacer y sin replantear mucho y bueno, en cierta forma rígida, sin que haya falta de respeto, pero era la línea del hacer y tenés que hacer. Y cuando uno, digamos, eso es un costo energético enorme y emocional enorme, y uno se hace cargo de un montón de cosas que en realidad, si lo participás, pesa la mitad, si lo dividís en 5, pesa la quinta parte. Entonces, cuando dividís todo eso, todos un poco nos divertimos, todos las pasamos bien y todos nos sentimos a gusto, que ese es el cambio de paradigma gigantesco. Incluso hay un punto más importante que me parece que cuando uno ve el error o el defecto y empieza a jugar y empieza a querer, digamos, a decir, bueno, vos te vas de esta empresa porque no estás cumpliendo con los roles, es mucho más importante decir qué es lo que te faltó, qué es lo que hice mal vos, qué es lo que hice mal yo,
y de que uno pueda llegar a dar vuelta a la situación de que por propia cuenta la otra parte dice, che, en realidad estoy fallando por esto, pero porque me faltó tal o cual cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno se saca la responsabilidad del peso de encima de actuar frontalmente ante una situación y se transforma, digamos, de una situación de confrontación a resolver un problema junto. Hay como una colaboración de resolver esa situación. O sea, eso es un cambio de actitud interno que ayuda mucho a la convivencia. Eso que te da de que las personas van a estar largo tiempo con uno, el equipo está comprometido, hay buena onda, cuando alguien falla hay apoyo y bueno, y siempre en ese estado también aparecen los recursos, ¿no? Bien. Martín, trabajaste en Dow algunos años, sos ingeniero agrónomo y en tus palabras te fuiste a Estados Unidos, hiciste una residencia médica entre comillas, como metáfora, volviste y decidiste salirte del sistema y armaste algo. ¿Qué armaste y cómo? Bueno, sí, escuchándolo a Marcelo, pienso en el cuándo es muy importante para entender y poder contar la historia, me parece interesante. A diferencia de lo que contaba Marcelo, el cuándo fue en uno de los mejores momentos de las empresas agropecuarias, por lo menos de lo que yo recuerdo en Argentina. Esto fue en el año 2007. Veníamos de ganar plata haciendo agricultura tradicional en campos propios o en campos alquilados, la mayoría de los productores durante 4 o 5 años seguidos. O sea que era un momento donde los productores estábamos todos pensando, yo venía de hacer esos trabajos, en agrandar el área de siembra, en salir a alquilar más campos. Los productores viajaban a China, todos. No sé demasiado bien por qué, ni si eso sirvió para algo, pero era el momento de alquilar más campos y viajar a China. A diferencia de lo que te pasó a vos, Marcelo, como que esta inundación te hizo tratar de cambiar las cosas, a mí por la positiva, digamos, por pensar que esto no iba a durar 10 años porque era relativamente sencillo entrar a este negocio. Entonces me parece que el cuándo ese fue un disparador. ¿Qué hicimos una vez que decidí en ese cuándo? Es algo bastante básico y bastante poco novedoso desde mi punto de vista, que es empezar a pensar en transformar esos granos que estábamos produciendo en carne. Y como a uno las cosas en la vida le tocan, estando en Entre Ríos, casi hacer carne de pollo es como la única que te quedaba, porque es lo que se hace en Entre Ríos con los granos cuando no los querés vender como granos, sino que cuando los querés transformar como carnes. Así que eso fue lo que hicimos, pensar en esa transformación. Y yendo al cómo hacemos esa idea que teníamos, al qué, el cómo es, yo sembraba algo en una empresa familiar como productor propio, hacía asesoramientos y gerenciamiento de terceros, la veía pasar bastante, al sector le iba bien, pero yo estaba lejos de poder capturar todos esos valores por la posición laboral que tenía, y entonces, aprovechando esa bonanza del sector, junté a 6 o 7 amigos que hoy son socios, les propuse seguir sembrando y a seguir cada uno de esos en sus empresas hacer lo mismo, pero retirar, y para poner en dimensión, esto lo hemos hablado, el equivalente a algo así como 100 o 150 hectáreas de agricultura que estaban haciendo, sumarlas en una bolsita, juntarnos 7 productores que poníamos una inversión parecida inicial a 900 hectáreas totales de agricultura de siembra, no de compra, que se entienda, es el valor de siembra, y con eso formar una empresa que transforme granos en carne. Eso en la avicultura pusimos esta inversión inicial en una granja avícola, con después proyectos de ir a una planta de alimento balanceado, que finalmente por suerte pudimos cumplir, empezar con el transporte, pero para cerrar esto, un aporte inicial que hicimos socios, todos socios del sector, sobrados en ese momento económicamente, poniendo una monedita muy chica para cada uno de esos patrimonios dentro de esta empresa. Me parece que eso finalmente fue un valor, porque esto fue en el año 2008, en la campaña 2008-2009 fue una de las peores campañas históricas que tuvimos después de esto. Si cada uno hubiese comprometido parte del patrimonio más grande, probablemente nos hubiese ido mucho peor. El hecho de poder asociarnos y cada uno a poner una moneda chiquita hizo que cuando vino la mala, nadie dependía de esta inversión para mantener sus empresas madres o sus negocios madres afuera. Y lo último, como yo era uno de los socios que no tenía capital para ser socio, les propuse gerenciar el proyecto durante un año y ceder el proyecto que había sido mío a todos durante un año y quedarme con una pequeña parte de la empresa como retribución.
que en definitiva si la empresa era exitosa, esa retribución de trabajar un año gratis era alta, y si la empresa era un fracaso, había perdido la idea o cedido la idea y trabajado un año gratis, porque una empresa que no vale nada, el algo por ciento de lo que no vale nada es nada. Entonces era parte, me subí al barco con los que pusieron la plata. Y bueno, empezamos, hace 8 años que estamos trabajando, y lo último que por suerte me acordé, hicimos un compromiso en los socios durante 10 años de dejar crecer el bebé, de palabra, ¿no? Es decir, ponemos muy poquitos, una monedita cada uno, durante 10 años no le pidamos nada a esto que estamos pidiendo, y dentro de 10 años vemos si esto que hicimos fue una empresa o fue solo una pérdida de una monedita para cada uno de nosotros. Como hay algún socio acá en el auditorio, puedo contarle que cumplí mi palabra y durante 10 años nadie sacó nada. Bueno. Así que así fue la historia. Gracias, Martín. Pedrito, como dicen los mexicanos, seco y al hocico. Sí. Yo me acuerdo que estudiaba economía, una de las cosas que me enseñaban era, y que yo en la escuela de negocio cuando doy clases es, no tiene nada que ver el negocio de los commodities con el negocio de las marcas. Y siempre te dicen zapatero a tus zapatos. Pero hay ciertos casos anormales. ¿Cómo se hace eso, no? ¿Cómo estás en el negocio agrícola vendiendo commodities y a su vez vendiendo, por ejemplo, quesos La Suerte en un supermercado? Bueno, primero, buen día a todos. Segundo, subí acá engañado. Primero por Álvaro, que nunca nos dijo que nos iba a llamar anormales. Después por Martín, que dijo que no sabía hablar y es un crack. Y bueno, ahora tratando de responderte, Álvaro, el tema es que no lo hago yo, lo hace la gente. Entonces, claramente la gestión, por lo menos en el caso nuestro y de nuestras empresas, es con equipo de gente, con equipos profesionales, idóneos. No es lo mismo el equipo que hace agricultura que el equipo que produce quesos, que el equipo que vende quesos y construye marca. Lo que sí compartimos es hay cosas que los negocios tienen en común, como el centro de costo, el centro de gestión. Entonces, por nosotros, para todas nuestras unidades de negocio, compartimos el área de gestión. Es la misma gente que carga el ingreso del supermercado de un queso que se vendió o un camión de maíz con el mismo sistema, con la misma información, con los reportes y los datos. Entonces, cuando hay mucha gente involucrada, está claro que cada equipo hace el trabajo que tiene que hacer y se logra bastante eficiencia porque es como cada cual se dedica a lo que sabe. Y yo no lo hago, de todo eso no hago nada. O sea, mi función es coordinar el equipo, es tratar de estar atentos si falta algo, qué necesitan, si necesitan a alguien más en el equipo, si trabajan cómodos, si por ahí peleo un poco, porque es mi esencia. Y capaz que sea porque en el fondo yo solo no sé hacer nada. Digamos, no soy... tengo algunas anormalías que me cuesta mucho, por ejemplo, hacer un interdepósito, manejar la compu. Digamos, hay cosas... Entonces siempre necesito ayuda, me sé ayudar, dejar ayudar y por ahí esa es la base del armado de equipos, ¿no? Pero claramente para manejar distintos negocios, cada equipo en su negocio es profesional, idóneo, específico. Y tratamos dentro del mismo paraguas, tratamos de hacer las cosas de la misma forma. Y cuando hablo del mismo paraguas, nos encanta hacer las cosas bien, nos encanta trabajar con armonía, con buena onda, nos encanta pasarla bien, nos pasamos toda la vida laburando, más o menos, pero una gran parte... No es tu caso. No, por eso... pero pasamos mucho tiempo en el trabajo, entonces es clave el tiempo que tenemos en el trabajo pasarla bien. Tratando de ser transparentes, de ser auditables y de tener reportes y todos manejar la misma información, de hablar con números precisos. Y cuando digo tratamos es que tratamos, porque a veces tampoco nos sale, ¿no? Pero digamos, vamos en esas cosas unificando. Bueno, eso me lleva a preguntarte, Marcelo, a vos, que algo hablamos, me acuerdo, hace un par de días o unas semanas. Vos hablas del modelo PYME y el modelo Corpo. El modelo Corpo suena medio mafioso, pero bueno, que tratás de algún modo en tus empresas de incluir ciertos procesos corporativos en una PYME.
y a su vez preservar ciertas modalidades PYME muy saludables, ¿no? Contanos un poquito de eso. Sí, no, a mí me parece que son modelos de gestión o de empresas distintos y que lo que trato es de rescatar lo positivo y lo bueno que tiene cada una. Y a mí la verdad que el tema de las pymes, no sé si es porque está en nuestro ADN o qué, pero me gusta, ¿no? Pero me parece que nos falta, quisiera agregarle algunas características de las multinacionales o las empresas de mayor envergadura que tienen procesos, sistemas, toma de decisiones mucho más estructurados, la visión y la misión mucho más definida. Y me parece que en nuestras empresas hay mucho lugar, mucho espacio para incorporar muchas de esas características. Se puede hacer perfectamente, las podemos hacer mucho más eficientes, efectivas y, no sé, por ahí es el tema de hablar de valores y de visión compartidos en una pyme, nos cuesta un montón, no, por lo menos a mí, ¿no? En el caso mío. Y es básico, porque eso te da el norte, te da la dirección, y ahí, una vez que tenés eso resuelto, tenés una velocidad que no te paran, digamos, ¿no? Y después la pyme tiene muchas virtudes como la flexibilidad, que en estos momentos es clave, y la interacción entre todos, digamos, ¿no? Cualquiera sabe lo que hace el otro, puede opinar, puede contribuir a una mejora en el trabajo del otro, en la mejora en los procesos, pero me parece que tenemos que copiar algunas cosas, o traer algunas cosas de las multinacionales para que realmente las pymes puedan explotar, digamos, ¿no? Puedan tener una velocidad adecuada para la necesidad de estos tiempos. Vos, Marcelo está en el negocio de los commodities, negocio agrícola. También estás en el negocio de estaciones de servicio, vendiendo, yo lo caro, le digo, ¿cómo hacer para vender trigo y vender nafta al mismo tiempo? Y ahora estás vendiendo hamburguesas y estás en un proyecto de incubadora de nuevos proyectos agropecuarios. Entonces, cuando preguntaba, hablábamos con los muchachos el otro día, decía, bueno, primero que yo no hago nada, ¿no? O no te considerás en la tarea operativa. ¿Cómo se gestiona eso, no? Porque realmente son mundos tan distintos. Bueno, sí. Eso para mí siempre fue un interés, ¿no? Diversificar. Entonces, el lugar que iba ocupando en cada uno de estos espacios fue cambiando. Y la verdad que me gusta donde he ido yendo. Hoy hace unos años ya que yo no tengo ninguna tarea operativa que hacer en ningún lado, ¿no? Entonces me puse como en un lugar un poco más directivo, si quiere. Son pymes, ¿no? Que de todas maneras hay muchas cosas que hacer y se mezcla todo, pero si quiere, en ese espacio más directivo, donde yo me parece que tengo claro cuáles son mis funciones, cuidar el norte, para dónde estamos yendo, tener foco en lo que estamos haciendo que nos lleve para ese norte y colaborar en el armado de equipos de laburo que nos permita ir hacia ese lugar, digamos, ¿no? Entonces, esa es mi tarea, la tarea diaria, que no tengo una agenda, no tengo que hacer un depósito en el banco, que tampoco, pero nunca supe cómo se hacía, pero mi agenda pasa a ser esa, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que estar mirando todo el tiempo, y después también detectar cuáles son las 3 o 4 variables de impacto que yo puedo monitorear y que está bueno que yo monitoree y que colabore con el equipo de laburo para que creo que mi opinión o mi visión puede ser importante para monitorear eso y poco más, digamos, ¿no? Entonces, por ahí me libera algún tiempo como para hacer este emprendimiento que estamos haciendo con 3 amigos más, que es Nest, que es una potenciadora de emprendimientos AgTech, que es donde queremos colaborar en el espacio emprendedor agropecuario y subirnos a esta ola de tecnología que va a impactar en nuestro negocio. Desde un lugar estuvimos como 2 o 3 años charlando ideas y no podíamos entrarle por ningún lado. Creemos que este espacio por lo menos estamos muy entusiasmados, y ahí la función es otra, ahí la función es
es como generar eso, digamos, ¿no? Todavía son ideas, ya estamos andando, hace un año que estamos casi 10 meses andando, pero todavía está muy en movimiento, pero digo, ahí la función es más de creación, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos generar y es lo que estamos trabajando? Rolfi, hablamos la vez pasada de el cuidado de tu gente en el tambo y mencionaste algo que nos hizo sentido a todos, quisiera que lo compartas. Hablanos sobre la psicopedagoga. Bien, dentro de este proceso que comentaba antes, cuando uno normalmente tiene algún problemita y se sienta mal, o te la comes y te vas enfermando o vas a buscar ayuda. Entonces es lo mismo, cuando uno busca ayuda para uno, digo, bueno, busco ayuda para mí, qué bueno, qué bien que me hizo esto. También, ¿no será que las personas que trabajan con nosotros también necesitan ayuda? Bueno, a partir de ahí, ya en forma, digamos, rutinaria y casi formando parte del equipo, o sea, forma parte del equipo, contratamos una psicopedagoga, que hicimos un programa con todo el equipo de gente, en donde primero pasamos por todo un periodo de entrevistas individuales, después repasando un poco los descriptivos, después pasamos por una etapa que iba saliendo también en la charla, de las necesidades individuales de cada uno, y bueno, resolución de conflictos, que siempre alguno existe. Pero en definitiva es como nuevamente, cuando te da permiso a escucharte, de lo que te pasa a vos decís a los otros no le puede pasar algo distinto, y realmente fue un antes y un después para la gente. Te llaman por teléfono, ¿cuándo viene Alejandra? Mirá que tengo un problemita, y bueno, y llueve, y no puedo venir porque en Santa Fe, que camino de tierra, pero la están esperando, y bueno, fue un cambio, es como... Digo, ¿cuánto invertimos en fertilizante? ¿Cuánto invertimos en balanceado? ¿Cuánto vamos a cambiar el tractor nuevo? ¿Cuántos miles de dólares son? ¿Y cuánto invertimos realmente en las personas que nos hacen sentir bien, ¿no? Entonces ahí es donde me doy cuenta, no hay discusión sobre este tema, ¿no? Es más, y yo creo que es poco lo que hacemos y se podría hacer muchísimo más, porque en definitiva, si nos sentimos todos bien, los procesos se hacen bien. Si nos sentimos bien, los procesos los hacemos bien y los procesos bien hechos son los que nos generan el resultado. Entonces, digamos, estamos pensando todo el día, ¿cuánto queremos ganar? ¿Cuántos litros de leche queremos sacar? ¿Qué margen bruto? Vamos a ver cómo está el vecino. No, muchachos, o sea, concentrémonos en que el proceso esté bien hecho cuando la gente está bien y el resultado se da, yo diría, casi por derroche, o sea, se dan solos, ¿no es cierto? O sea, ¿en qué terminó ese impacto de tomar una decisión por el otro lado? Bueno, ese era un poquito el tema que quería. Gracias. Y tiene que ver con la cena que compartíamos anoche nosotros y surgió el concepto de la vulnerabilidad. Yo compartía que algunos modelos de gestión de equipos y de resolver cuestiones complejas de las grandes culturas, de las sociedades, es cuando las sociedades colapsan su ego y pueden conectarse desde la vulnerabilidad. Es tan básico como ser humano. Así que quisiera apuntarle a Pedrito, ¿qué es para vos la confianza que hablábamos ayer? Bueno, me encantó todo lo que dijiste. O sea, lo comparto siempre de uno primero. Gracias. La confianza para mí es el combustible de los vínculos. Y nosotros somos, y ayer lo escuchamos también, somos seres emocionales que a veces razonamos, ¿viste? Porque tampoco es que siempre razonamos. Y en el fondo vivimos de nuestros vínculos, todo es vínculos. Entonces, en el caso nuestro, por lo menos, nosotros elegimos vivir en vínculos de confianza y vamos construyendo todos vínculos de confianza. Vínculos de confianza con todos los aspectos, con la gente que trabaja para nosotros, con los accionistas, con los socios, con los proveedores, con los bancos. Entonces, es todo mucho más franco, más rápido, no sé si más rápido, pero es como más transparente, más verdadero, se nos hace más fácil. Y es una lección, ¿no? En el caso nuestro.
queremos vivir en confianza. Entonces, más allá de, comparto mucho lo que decías vos, de que hay que disfrutar el proceso, porque no hay a dónde llegar, solo hay que ir y lo importante es cómo vamos. Por supuesto con un norte, con una visión, sosteniéndola, porque si no es como amorfo, pero realmente lo importante es cómo vamos, con quién vamos, de qué forma vamos, y esos son vínculos. Y nada, me gusta vivir en confianza, elijo eso. Muy bueno. Muy bueno. Hablamos de ayer también anoche, varias cervezas corrían en la cena. Pedrito las pedía. Pero hablábamos de carrera, ¿no? Vieron que es una carrera, ¿qué carrera profesional seguís? Soy de tu hijo, tu sobrino. Y como se pone a pensar, es raro que lo metas en una carrera, porque Pedro decía, y compartíamos, ¿para llegar a dónde, no? Hay todo un paradigma detrás que prioriza por el resultado y descuida los procesos que te llevan a ese resultado. Creo que esto es una conversación más del lado B, en ese sentido. ¿Cómo hacemos lo que hacemos, más allá de dónde llegamos, ¿no? En ese sentido, quisiera compartir con vos una pregunta que sé que te incomoda, Martín, pero estoy obligado a hacértela. A Martín no le gusta que yo le diga que es visionario, entonces me pidió que no se lo diga y lo engañé. Entonces, hemos acordado sustituir la palabra visionario por alguna otra, pero que en el fondo lo que busca es, y creo que es algo común de ustedes cuatro, yo siempre me pregunto que trabajo de esto de la creatividad y la innovación, cómo ayudar a cambiar, cómo ayudar a pasar los sistemas normales a cierta anormalidad. Y ahí se logra viendo lo que otros no ven, o viendo algo que yo no veía antes. ¿Cómo logramos eso, no? ¿Por qué ves cuando alguien no ve? O vos mismo no veías antes, y vos viste algo en su momento. Sí, creo que definitivamente la palabra visionario no me define. No solo me incomoda, sino que no me define. No, siento que más por ahí es la palabra inconformista o buscador de cosas y pensador de no quedarme en lo que me tiene cómodo. Probablemente me aburra rápido de las cosas que estoy haciendo. Si bien obviamente me gusta ganar dinero y para eso trabajo, me gusta mucho más hacer que tener. Creo que esa es una definición. Tengo mucha más pasión por hacer que por tener. Repito, no es que no sienta que el dinero no sea importante y que no me importe. Pero me parece que sí, realmente no veo un tema de visión, sino de lo otro, de pasión por hacer, de incomodidad de hacer cosas repetidas, de ganas de imaginarme algo y que suceda, desde construir una planta de balanceado, o tener una granja, o tener gente trabajando, entrar en algún lugar y pensar, si yo hago esto, dentro de 5 años acá vamos a estar haciendo algo distinto que hoy no hay, crearlo. Sí, creo que pasa más por ahí. Y después, por mucho trabajo de la diaria, yo soy, o por incapacidad o por formación, no me he podido delegar de la diaria como los muchachos. No lo digo como una virtud, sino como una cosa que me pasa. Nada, me levanto temprano, laburo y estoy todo el tiempo pensando, o mucho tiempo por lo menos pensando cómo llevar adelante lo que alguna vez pensé. Repito, no creo que sea visionario, sí que me gusta hacer las cosas, que me gusta verlas crecer, que me gusta trabajar y que tengo un nivel de exigencia relativamente elevado. Creo que pasa por ahí. Está bueno. Bien. También quedé un poco asustado con lo de Rodolfo porque hay gente del equipo acá escuchando. Tengo espanto de llegar el lunes a la oficina y escuchar las demandas porque la de psicopedagoga, que me pareció genial, a ninguno de los muchachos se les había ocurrido. O sea que tengo miedo del lunes. Te pasamos el contacto después. Está en Santa Fe. Alejandro va a tener trabajo. Y en estas conversaciones muchas veces lo que pasa es que espero que no sea el caso, pero lo lógico es que puede ocurrir cierta distancia entre quien escucha y quien habla. Bueno, eso le pasa a él y a mí no. A él le va bien, ¿no? Suele pasar. Con los libros pasó mucho eso. Esto le Google, pero yo no, yo soy un bicho normal. Entonces quisiera hacer una pregunta incómoda. Vamos a ver quién toma la posta, la hago hacia los 4. Por ahí arranco por vos, Marcelo. Más experiencia. Si yo sé que es así, pero me gustaría que me cuenten algo preciso, concreto, que les cuenten a la audiencia. ¿Cuándo te fue mal y qué te pasó?
Una hora tenemos. No, yo siento que me va mal y bien todos los días, ¿no? Me va mal cuando tengo una conversación mala, me va bien cuando es buena, no sé, eso lo siento permanentemente. Ahora, después hay algunas cuestiones que son inevitablemente un fracaso, no sé, me fue mal, digamos, y tengo dos ejemplos, por lo menos que a mí me resultan muy representativos porque aprendí, ¿no? Y una fue cuando con un par de amigos que están acá, nos fuimos a Uruguay, la moda de Uruguay, arrancamos para allá, a repetir el modelo exitoso, entonces, teóricamente acá, y el negocio o el foco estaba en otro lado, lo teníamos ahí, lo veíamos todos los días, lo analizábamos todo, y no lo veíamos, al final no lo vimos, ¿no? Estábamos como que a repetir lo que veníamos haciendo, vamos por más, con multiplicar lo mismo, y la cuestión estaba en otro lado, y la teníamos ahí al lado, y bueno, fue un error terrible, nos fue pésimo, perdimos mucha guita, perdimos un equipo de laburo que habíamos armado espectacular, no perdimos la amistad, que eso es un valor enorme, pero bueno, fue un fracaso, pero fue una cuestión de miopía, absolutamente, ¿no? Y después otro que yo lo viví como un fracaso en su momento, nosotros teníamos una empresa familiar, que era mi viejo, después seguimos con mis hermanas, y en un momento, cuando ya el viejo no estaba, cuando falleció, mis hermanas plantearon el tema de separarse. Y yo la verdad que había hecho mucho esfuerzo para mantenernos juntos. Yo creía en la unidad, en la empresa familiar como un valor y sigo creyendo, ¿no? Y para mí eso fue, no me lo esperaba, fue un fracaso desde ese punto, ¿no? Había puesto mucho esfuerzo, mucha dedicación y después, con el tiempo, me di cuenta que el error no, sino lo que nos había pasado, sino que lo que nos había pasado es que a pesar de ser hermanos, de tener una vida compartida, un montón de valores, no teníamos una misma visión. Entonces no iba a funcionar nunca, por más que forzamos muchos años. Y me di cuenta que en realidad habíamos forzado la máquina muchos años y no tenía sentido. Entonces, una vez que me di cuenta, se me acabaron los problemas, digamos, ¿no? Y ya no lo vivo como un fracaso, sino como una etapa que tenía que haber pasado y en realidad hubiese sido mejor que pasara antes y de manera mucho más consciente, digamos, ¿no? Entonces me parece que, porque a mí me pasa también, yo tengo todos los otros negocios que hago, los hago con socios, soy como Pedro, ¿no? Solo no voy ni a la esquina, digamos, siempre necesito a alguien que me acompañe. Y ahí me potencio y la verdad que laburo mucho mejor. Ahora, cuando tenés una visión compartida con un socio, no hace falta hablar, y valores, ¿no? No hace falta casi hablar de nada, digamos, ¿no? Enseguida te pones de acuerdo, tomás decisiones muy rápido, todo se facilita. Cuando no, es todo trabado. Entonces, a mí me parece que lo mejor es ese tema de laburarlo bien, resolverlo bien y no pasa nada. Yo con una de mis hermanas hago otras cosas, los dos juntos, pero son otras cosas, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es clave, porque eso frena, yo siento que eso a las pymes las frena un montón, ¿no? Cuando no hay esa visión compartida, es remar en contra de la corriente, ¿no? Entonces, me parece que es un trabajo, bueno, fue un aprendizaje interesante. Bueno, gracias. Perito, ¿te fue mal? No, yo me gustaría por ahí dividir la pregunta en dos partes de respuesta, ¿no? O sea, para no escaparle el bulto, en el plano concreto me fue mal un montón de veces, o nos fue mal un montón de veces. Teníamos una chanchería en el año 90, la tuvimos que cerrar porque nos fue mal, era modelo en su momento, 300 madres ahí que era grande, losa radiante, o sea, cuando el negocio empezó a crujir, empezamos a sacar los negocios que nos tiraban de la cola y que nos dejaban al margen. Otra experiencia igual nos pasó con los vinos, desarrollábamos vinos, tratamos de exportar, hicimos marca, desarrollamos marca y la verdad que no logramos que flote, lo tuvimos que desarmar. A nosotros nos agarró muy fuerte
como calculo que a muchos de acá, la seca del 2008. En el 2008 nosotros sembramos mucho en campo arrendado, con equipo de trabajo, que básicamente lo que tenemos es la gestión y el dinero es de otro, del banco, de las insumeras. Y llegó el mes de febrero, tuvimos reunión de familia, directorio, y dijimos, esto no va, no llegamos, no, estaba todo muy feo. Y ahí tuvimos que desprendernos de tierra, que son para los agropecuarios por ahí es bastante difícil. Y tomamos la decisión en 10 minutos, porque los vínculos estaban aceitados y la visión era en conjunta. Entonces ya sabíamos que si nos iba mal, estábamos dispuestos a caminar para atrás, ¿no? Eso que lo hablábamos con vos el otro día. Para mí es clave ir para adelante, pero saber que por ahí hay que caminar para atrás. Y eso es en el plano concreto y demás. Pero a mí realmente me va mal cuando se me rompe un vínculo. O cuando no puedo algo de lo vincular. O sea, lo que no me deja dormir es si estoy peleado con alguien, si no me entendí, si no pasó. Porque todo lo demás nos fue mal desde la plata, pero por ahí nos fueron bien en los desarmes, en la construcción, en cómo lo hacíamos. Obviamente que a nadie le gusta perder plata, y menos si te dedicas a ser empresario. Es el combustible de que algo funcione, es que sea rentable. O sea, si no es rentable no hay negocio. O sea, no estoy diciendo que no, o sea, pero no es lo que vamos a buscar. Lo que vamos a buscar es el día a día, las relaciones, los vínculos, a dónde vamos, cómo vamos. Entonces realmente me da mal cuando me equivoqué en la confianza o no estuve lo suficiente a la altura de la situación del otro. Eso es lo que me genera por ahí más como algo como fracaso. Gracias. Martín. Sí, también ejemplos de malas cosechas o negocios equivocados creo que tenemos todos y siempre nos va, siempre nos pasa, digo. Por ahí creo que hay una relación, por lo menos en mí, te va mucho peor cuando tus expectativas son desmedidas. Entonces por ahí me ha pasado y veo que en realidad no te fue tan mal, pero tenías unas expectativas tan grandes, sos o autoexigente, o le pedís tanto al negocio, o te pedís tanto a vos mismo, le pedís tanto a los demás, que con un nivel de expectativa casi insuperable es muy difícil terminar diciendo esto resultó bien. Y yo me imagino que uno siendo agricultor, perdiendo plata por una seca, es un resultado absolutamente posible. Pensar que nos va mal porque perdimos guita ¿y si esto es así? Yo creo que claramente me fue mal en varios negocios. Comparto totalmente lo que dice Pedro, que esas cosas siempre se terminan acomodando de alguna manera. Los problemas personales o humanos terminan siendo como que te van quedando. Esos son más difíciles de superar. Los problemas económicos, por lo menos en la experiencia que tengo, de alguna manera se acomodan. Pero de nuevo, creo que para llamarlo fracaso, se me fue mal, está más relacionado con una altísima expectativa y altísima exigencia que en los procesos que te van mal realmente, porque tratando de hacer las cosas bien, con profesionalismo y tratando de hacerlos con buena leche, para llamarlo de alguna manera, bueno, perder guita, podés perder, es uno de los 3 resultados posibles, perder, empatar o ganar, digamos, no puede pasar. Puede pasar. Shit happens. Está bueno. Rolfi. Bien, digamos, el hecho de estar sentado acá en este lugar y como estoy, es el producto de todo lo mal que me fue desde que empecé en algún momento. Entonces, bien, yo creo que más que mal fue una experiencia, o diría que, lo miramos desde el otro punto de vista, fue una falta de bien en algunos momentos. También lo dividiría un poco en lo que estamos acostumbrados a medirlo desde el punto de vista de lo que es cuantificable, plata, kilos, y por otro lado lo que es vínculo, como bien dice Pedro, pero en definitiva siguen siendo experiencias. O sea, desde el punto de vista que está muy relacionado, porque inicialmente lo mío, cuando empecé como productor agropecuario, en realidad no me faltaba nada. Empezamos con un campo de cría, sobre campo natural, campo orgánico, teníamos una hermosa casa, teníamos para comer, para movernos, no faltaba nada, ¿no? Entonces, ¿quién se trató mal cuando dijo, yo quiero ir por más? Y yo. ¿Quién se va a tratar mal? El único. Entonces, a partir de ahí es cuando
llamémosle la ambición en el buen sentido de la palabra, la ambición, el querer crecer, el querer ser reconocido, el querer armar, es la trampita por la cual nosotros vamos aprendiendo. Y cuando se nos va mucho la mano, por ejemplo, o sea, armé el primer tambo con una tecnología que no era acorde, por eso estamos en un congreso tecnológico, ojo con las tecnologías. Me compré que yo pensaba lo mejor y me endeudé de lo mejor, cuando nunca en mi vida había tenido una deuda. Y fue antes del 2001, en dólares, con parientes, y donde no había un sandualde que me salve, ¿no es cierto? No faltó nada. Entonces, ¿a quién le voy a echar la culpa? No existe la culpa, muchachos. Entonces, obviamente, desde ese punto de vista, monetariamente fue áspero, pero lo peor fue para mi salud. Porque yo en qué estaba pensando, en el banco, estaba pensando en sacar más litros, empecé a hacer elaboración de queso, me asocié con una planta, todo para decir cómo me salvo. Mientras tanto tenía los chicos, mi mujer, mi familia. ¿Y cuánto le dedicaba a una cosa y cuánto le dedicaba a la otra? Y ahí viene el otro. Y desde ese punto de vista, hoy te diría que me fue mal en eso, ¿no? Pero bueno, hoy lo tomo que en realidad faltó un poco de bien, para no ser tan estricto. Bueno. Pero bueno, es un poco así, ¿no? Hay un montón de ejemplos, tenemos inundaciones, malas decisiones, como tenemos muy buenas decisiones, buenas inversiones, y hoy gozo de una estabilidad desde el punto de vista de lo convencional, que digo, me va bien, desde lo convencional. Pero cuando decís, me va bien esto, pero te va bien en todo, y bueno, hay que ver si te va bien en todo. Así que es divertido todo esto en cierta forma, ¿viste? La historia de vida. Bien. Una pregunta final que acordamos hacernos entre nosotros, también la tiro así al centro de la conversación. Es una pregunta un poco incómoda, pero siempre es bueno por ahí desde este lugar poder hacer alguna reflexión al respecto. Y si ponemos la mirada en el sector económico, en el sector agropecuario, no ya tanto en las historias individuales de cada uno de ustedes, todo sector económico, sea la industria que fuera, para poder ir hacia adelante tiene que poder deshacerse de algunos vicios y poder incorporar algunas virtudes, en términos filosóficos, digamos, ¿no? Deshacerse de algunas malas prácticas e incorporar otras buenas. Deshacerse de capacidades que ya no sirven, incorporar nuevas. En la opinión de cada uno de ustedes, como les salga, si tuvieran que decir algo muy preciso y cortito, ¿no? ¿De qué creen que el sector económico agropecuario debe desprenderse? ¿Yo? Como quieras. ¿Agropecuario dijiste? ¿Agropecuario? Bueno, vos estás en tanto que No, se pueden arrancar. no, porque digo, me parece que es igual. Vamos por los combustibles. No, me parece que vos dijiste, para mí hay dos dichos que realmente no me cierran, ¿no? Uno es zapatero a tus zapatos, indudablemente, y el otro, más vale malo conocido que bueno por conocer. Me parece que eso a mí me mata, me encierra, la verdad que es como tener una pesa en la cabeza, ¿no? Porque me parece que es quitarse posibilidades, libertad, ¿no? Porque vos naciste para esto y tenés que morir en esto, digamos, ¿no? Y vos tenés que seguir contando esta historia y no podés crear una historia propia. Entonces me parece que esas cuestiones, a mí me parece que yo creo que tenemos que ser, no es un consejo, ¿no? Sino para mí, digamos, ¿no? Más libres y tenernos fe y avanzar y probar y volver para atrás si no nos está saliendo bien y encarar de vuelta. Me parece que tenemos que tener más entusiasmo por crear o por avanzar. Y después, el método nuestro de CREA, la verdad que es impresionante, ¿no? Y yo creo que nunca, para mi visión, nunca le sacamos el jugo que realmente le podíamos sacar. Siempre estamos como, no nos jugamos del todo, pero cuando vemos las empresas modernas que hablan de colaboración, de las miradas diversas, es lo que hicimos toda la vida, digamos. Y a mí me llama la atención que hoy tenga tanta actualidad. Entonces, digo, con un poquito de entusiasmo y haciendo lo que hacemos todos los días, la verdad que encima que el contexto hoy de país nos da mucho más entusiasmo, me parece que
yo lo que diría es, larguemos un poco la historia que nos contaron y larguémonos a escribir historias propias, digamos, ¿no? Me parece que eso es lo que yo diría. Yo aprovecho también, en línea con lo de Marcelo, a mí me parece que estaría bueno desprendernos un poco del miedo. Como sector por ahí tenemos activos de baja rentabilidad, muchos hemos heredado campo y entonces por ahí actuamos con miedo a perder el patrimonio, entonces vamos como siempre temerosos. Y entonces para mí el desafío que tenemos, y que además aprovechando que ahí estamos todo el movimiento acá sentado, es metámosle rosca, ¿viste? Rodolfo decía, yo le digo, es ahora, el momento es ahora, tenemos un gobierno pro. Cambiemos. Cambiemos. No, pero vamos, digo, con que cada uno de nosotros hagamos un poquito más como empresarios, como sector, que le metamos un poquito de combustible, de ganas, la Argentina cambia. Y nosotros no esperemos a ver cómo va a cambiar, seamos parte del cambio, generémoslo, esa es un poco la propuesta. Y ayer me quedé la imagen de este hombre que armaba los robots, ¿no? Que dicen, los planos, si armo el robot cuando tengo el plano, llego 8 años tarde. Para mí es perder el miedo y animarnos a armar, hay que armar. Y después testear cómo vamos yendo, pero ayer en el panel que teníamos de, por ejemplo, Giordana, la planta que armó, lo visitó un día al Porta, al día siguiente estaba armando el proyecto y no tiene todas las variables en la mano. Sí le gusta la idea y en cada idea, si la hacemos bien, la desarrollamos, nosotros podemos hacer mucho más de lo que hacemos. Entonces, eso me gustaría. Excelente. Martín, Rolfi. Sí, creo que estamos mucho tiempo, todos, me incluyo, esperando a que se alineen todos los planetas. Y me parece que no pasa nunca eso, es más un tema interno. Hay momentos mejores y peores seguro, hay proyectos o ideas que fracasan por el cuándo seguro, pero los planetas alineados siempre entiendo que no están nunca. Yo tengo 46 años y de lo que 20 y pico en el sector, y creo que, como lo decían los muchachos, sin decir nada nuevo, si bien los planetas no están todos alineados porque hay alguna cosa que nos está poniendo nerviosos o que nos gustaría que mejore o que se termine de alinear, si este no es el momento, difícil sea otro. Así que contestando a tu pregunta de qué es lo que hay que soltar, y es que hay que, creo yo, el sector, y yo también en particular, es soltar el miedo a perder. Puede pasar que salga mal, mientras que lo hagamos, de nuevo, lo que decía antes, como una leche, con pasión y con profesionalismo. Perder es un resultado, no hay que esperar que se alineen todos los planetas, no va a pensar, no, todos los días son perfectos y no existe el día perfecto, es siempre. Eso. Muy bueno, gracias. Rolfi. Sí, yo me voy, digamos, por más que estamos hablando de lo que pasa con la economía o con la parte agropecuaria, yo me voy primero para adentro, en donde la postura que cada uno adopta es la determinante. Parece como que la mayoría adopta una posición o de víctima o de queja y echando, digamos, llamémosle de alguna forma, la responsabilidad para afuera, pero el cambio de actitud interno es el que genera que uno empiece a girar en positivo. Y el girar en positivo ya no da lugar a que otro es responsable uno mismo, ¿no? Y a partir de esa actitud empezás a derramar, y al derramar, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente vas atrayendo situaciones y personas que van a resonar en la misma sintonía y empieza, digamos, la construcción. Empezá, digamos, en tu propia persona, empezá en tu familia, empezá en tu empresa, empezá en tu pequeña comunidad, y así realmente se va armando todo un combo de girar en la misma sintonía
independientemente del gobierno de turno que estemos, porque, o sea, a mí me fue bien hace 7 años, hace 4 años, hace 3 años, o sea, en definitiva, te va a ir bien en el momento que cada uno individualmente decide, me va a ir bien, y te va a ir bien, ¿viste? Y esto no significa que te va a ganar el PRODE ni que vas a ser millonario, o sea, te va a ir bien ese día con lo que iniciaste, ¿no es cierto? Es un cambio de actitud, lo que yo por ahí pienso y nada, ¿no? Ahí. Muy bien. Bueno. Perfecto. Si seguimos los acuerdos que hemos hecho con el equipo de ACREA, es el momento donde yo tengo que cerrar este panel y no quiero hacerlo. Porque la verdad que estando acá es como muy agradable la conversación, ¿no? Y uno seguiría conversando y bajando los niveles de ego y elevando los niveles de confianza y de intimidad también, ¿no? Yo les propongo un aplauso para ellos 4. Gracias, muchachos. Muy bueno. Gracias. Yo voy a intentar cerrar con algunas ideas. Esta es una famosa imagen de iceberg que tenemos aquí. Yo les decía al comienzo que es muy común comenzar a hablar de los logros, de los éxitos, de lo que va bien, y poco nos detenemos en la historia que está por debajo que uno no ve. Y estas grandes historias que son pequeñas o las cantidades de sucesos de small data, como decía antes, es lo que luego deriva en el lado A. Y en realidad el modelo este que está planteado decía éxitos y yo borré la palabra éxitos y puse logros, porque éxitos lleva a una idea de exit, de salirte, ¿no? Y en realidad nadie acá quiere salirse de ningún lugar, al contrario, queremos seguir estando, que es la vida misma, ¿no? Entonces voy a intentar en 5 o 6 puntos resumir con errores, porque es una interpretación personal que hemos hecho de la conversación, de qué hemos hablado, ¿no? Y una de las cosas que uno observa es que hoy en día está muy, de algún modo, elogiada la idea de si sos innovador y casi es peyorativo llamarte conservador, digamos, ¿no? Si haces las cosas bien en tu lugar y estás en un área de confort, es casi ¿qué esperás para cambiar? Entonces yo quiero proponerles que no nos preocupemos tanto por si sos innovador o conservador. Lo que sí quizás es importante es ser coherente en lo que esperás en un lugar o en otro. Es muy común ser bastante incoherente y esperar, siendo conservador, los beneficios posibles del innovador. O siendo innovador, tener los riesgos del conservador. Y ese es el problema, la incoherencia, ¿no? Si lo miramos en una curva, es una clásica curva de adopción, donde los que están a la derecha son los más tardíos, los más conservadores, los más tradicionales. El error sería que los que están ahí esperen los beneficios posibles de los que están del otro lado. Y el error sería que los que están en la izquierda esperen los riesgos de los que están del otro lado. Siempre los tardíos, de algún modo, esperan que se equivoque el primero para luego seguirlo. Y yo les diría, no está bien o mal estar en un lugar u otro. Lo importante es ser coherente con lo que esperás de un lugar y otro. Ahora bien, lo cierto, la historia lo demuestra así, que el progreso de las sociedades, de los sectores económicos, existe por todos los jugadores que están en esta curva. Siempre tiene que haber alguno en cada porción de la curva. El segundo punto merece explicación porque yo les diría tolerar las ineficiencias. Yo había puesto anoche abrazarlas y dije vamos a cambiar a abrazar por tolerar, porque si no salgo corriendo de acá, ¿no? Pero ¿qué vendría a ser tolerar la ineficiencia? Cada una de las historias que ustedes 4 compartieron recién presenta por momentos, lugares, espacios, oportunidades en lo que no es agradable lo que está pasando. No es económicamente rentable, porque estoy aprendiendo. ¿Quién nunca se cayó de la bicicleta la primera vez que se subió a la bicicleta? Entonces, la primera vez que haces algo, sea lo que fuera, sos ineficiente. Pero el problema nuevo, la incoherencia sería querer estar en el punto 3 sin haber pasado por el punto 2. Y eso es algo muy adolescente en general de todos, me incluyo, que queremos crecer, avanzar en lo nuevo sin pegar tropezones. Entonces nos quedamos donde estamos, ¿no? O sea que el camino del héroe, puesto en términos de un autor no míos, ¿sí?, que se llama Joseph Campbell, vendría a ser, o como dice Winston Churchill, el éxito es la suma de fracasos con entusiasmo, ¿no? Entonces estar entusiasmado, constantemente tropezándote, y por supuesto si te tropezás y aprendes, podés elevarte en otro lugar, podés pararte en otro lugar, podés disfrutar de una nueva curva. Pero es innegable que vamos a pasar por lugares que son
de algún modo incómodos, bastante incómodos. Mirar lo que no miramos, quiero que vean esta imagen que era mi hija hace 13 años, ahora tiene 15, esta es una foto de ella de 3 años. Y quiero contarles una pequeña anécdota que para mí fue bestial, fue, creo yo, la máxima lección de creatividad que yo hasta ahora tuve en mi vida. Estábamos en la sala de Jardín de Infantes y Olga, la maestra, nos pidió a cada uno de los padres que pensemos en un adjetivo calificativo de nuestros hijos. Y yo pensé que mi hija era caprichosa. Ese fue lo mejor que pude pensar de mi hija en ese momento. Luego tuve 2 hijos más y pude aprender algo más. Y la curva siguió, la ronda de padres siguió, cada uno expresando un adjetivo calificativo de sus hijos. Y Olga, la maestra, agarra el guante en el centro de la conversación y dice, bueno, yo quisiera volver sobre el adjetivo de Álvaro, que decía que Candela es tan persistente en su deseo. Eso que les pasó a ustedes, me pasó a mí. Me pasó a mí. Persistente en el deseo. Y fue la máxima lección de creatividad, porque me ayudó en lo personal con un hijo, que si no es con un hijo, ¿con qué carajo aprendés? Digo yo, ¿no? Porque es como un apostolado de la persistencia. A cómo miramos. Yo siempre digo, están las mismas oportunidades, están las mismas variables, las que controlamos, las que no controlamos. Una persona avanza, la otra se detiene. Una persona ve, la otra no ve. Y creo que fuera de algunos procesos científicos que deben existir, que yo personalmente no conozco todos, es muy importante el cómo miramos y el lugar desde el cual miramos. Entonces yo pongo acá solo los efectos de sintetizar, pasar de la idea de capricho, pesimismo y escasez a la idea de persistencia, optimismo y abundancia, que es algo que a los argentinos, me incluyo, nos cuesta bastante y día a día podemos tener una oportunidad, para ponerlo de alguna manera, enorme en aprender eso, ¿no? Las oportunidades existen en el optimismo. Es falso, científicamente imposible, que uno pueda pensar en algo nuevo, progresivo, provechoso para un sector, para mí, para mi familia, para mi comunidad, desde el pesimismo. Es fácticamente imposible en el pesimismo crear oportunidades. Eso nos da de algún modo algún dato interesante para las conversaciones cotidianas, sin que esto sea una fórmula maravillosa. Saltar de la pecera, hemos visto acá distintos ejemplos. Nosotros todos como seres humanos somos casi como los reptiles, que tendemos a estar en el lugar que nos resulta cómodo, porque tenemos que lavarnos los dientes todos los días de la misma manera, porque no vamos a pensar mañana y cómo me lo voy a lavar distinto. Son mecanismos eficientes. El cerebro tiende a ser eficiente. No podemos estar todo el día pensando, ¿y ahora cómo lo hago nuevo? En términos de negocios y de progreso económico, esa es una mala noticia. Quiero decir, tenemos que saltar de la pecera. Entonces, una de las variables que correlacionan con la posibilidad de lo nuevo es en cuántas peceras estás. ¿En una sola? ¿En la misma de siempre? ¿De qué manera saltás a distintas peceras? Entonces, acá una fórmula que yo suelo compartir, que hace 6 años en este congreso compartí esa fórmula, con el cual si son todos los mismos, lamento, no les traje ninguna novedad. Tiene que ver con una función de la actitud que multiplica el conocimiento, la imaginación y lo potencia la diversidad. Acá la buena noticia es la potencia de la diversidad. ¿Con quiénes conversás sobre qué, de qué manera, cuándo? ¿Siempre los mismos en el mismo lugar, de la misma manera? No esperes resultados distintos. Es imposible, científicamente imposible. Entonces, la actitud de crear, de ir hacia lo nuevo, potenciado la diversidad de universos, círculos, equipos, industrias distintos. Qué lindo sería que en cada grupo crea haya uno de la industria que no sea la agropecuaria, pienso yo. Una idea, va por ahí. El punto tiene que ver con cómo salir de la zona de confort. Algunos dicen, la magia está afuera, no adentro. La magia está fuera del círculo habitual con el cual te conectás, con el cual intentás aprender. El quinto punto es el futuro está del otro lado del miedo. Hay una frase que próximamente voy a compartir que dice que Dios está del otro lado del terror. A mí me encanta, cuando te preguntes si tenés miedo en tu equipo, en tu empresa, de dar un paso, en vez de darte vuelta, tenés que profundizar y preguntarte, a ver, ¿qué hay ahí? Según la ciencia, lo bueno por venir está del otro lado del miedo. Entonces, si lo tenemos que poner a un modelo esto, nosotros como seres humanos, lo normal
no lo anormal. Lo normal es querer llegar a los logros salteándonos la etapa del miedo y el aprendizaje. Y eso es fácticamente imposible. Lo que hemos compartido con los muchachos acá es que llegamos a los logros enterrándonos en el miedo. Y eso no es cómodo, no es agradable, pero lo hemos visto. Y seguramente muchos de ustedes, o casi todos, o todos, en algún lugar, en algún momento de su vida, haya pasado por una de esas instancias de lo que me hizo crecer fue haber pasado por algo nuevo, lo cual me dio miedo, estuve atento, aprendí y logré algo. Esto es lo que hace que los sectores económicos crezcan, pasar por el lado del miedo porque del otro lado está la posibilidad de lo nuevo. Esta frase de un artista alemán que dice así: donde existe el miedo crece lo que nos salva, nos vuelve a traer esta idea. Una pregunta que yo les quiero dejar para que se lo pregunten, no para que lo respondan ahora, es: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Es una pregunta interesante porque en muchos casos te miran y no sabes cuándo fue. Hoy, por ejemplo, probablemente, todos nosotros estemos por primera vez acá. Este momento es la primera vez para todos nosotros. Este instante, quizás no este estadio, quizás no es la persona con la que tengo al lado. Pues si es una primera vez, algo nuevo me va a traer. Anotalo, llévatelo. En el momento te va a caer la ficha. Normales con coraje, estas personas que tenemos aquí, ¿viste? No les dije anormales, normales, que de algún modo están representados por muchos de ustedes. La palabra coraje es muy interesante, no quiere decir temerario. Temerario es arrojarte sin sentido, sin ser consciente. Eso es ser temerario. Pero ser valiente, ser corajudo, viene de las raíces latina cor y griega cardia, que significa corazón. O sea que la definición de coraje es echar el corazón hacia adelante. O sea, cuando alguien tiene coraje es porque tiene muy claro qué quiere hacer, cuál es el aporte a la comunidad que le va a dar, de qué manera quiere contribuir. Y cuando tenés claro eso, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Entonces, cuando los sectores no se mueven, una de las razones es porque no tienen claro qué quieren hacer. No tenés claro, esto que decía vos, Marcelo, hace un rato, la idea de la visión, ¿no? Es de qué manera quiero hacer lo que quiero hacer. ¿Quién soy? ¿Alguna vez se preguntaron quiénes somos? ¿Quién sos? Yo me lo pregunto, todavía no llega ninguna respuesta. En términos económicos, podemos entenderlo así. Tenemos una curva, ¿sí?, que podríamos asumir que es tiempo y valor. ¿Cuál sería la diferencia entre los anormales y los normales? Si asumimos que los dos son sanos. Bueno, probablemente puede haber muchas o distintas cosas. Bueno, a mí me gusta la idea del coraje. A mí me gustaría el coraje. Que lo único que diferencia probablemente a ustedes cuatro de muchos otros, o a otros tantos que podrían estar acá, es, entre otras cosas, el coraje. Haber pasado de la curva de la normalidad a la anormalidad. Entonces, una frase final que se la pedí prestado a un amigo, no le puse el copyright, pero se la pedí prestado anoche. Dice que toda gran idea es una idea pequeña que tuvo la suerte de cruzarse a tiempo con una persona con coraje. Me encantó. Un GPS final para que nos quedemos. Coherencia entre riesgos y beneficios, tolerar ineficiencias, mirar lo que no miramos, cruzar el miedo, y el coraje siempre es mejor el confort. Muchas gracias. Muy bien.